Toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomás y hoy vamos a hacer un vídeo algo distinto. Hoy vamos a hacer un echando al freno como todos los viernes, pero este echando al freno es un poco raro. ¿Por qué digo que es un poco raro? Porque no es lo que esperáis. Bueno, sí lo esperáis porque lo he dicho antes, pero no existe un decálogo para ser un buen booker o para trabajar bien como booker. Pero vamos a centrarnos en eso. Las cosas que debe hacer bien un booker para que su empresa sea exitosa. Y la imagen que vais a tener de portada es una imagen de una empresa que es vilipendiada. Que es vilipendiada y que es muy criticada, sobre todo por su final. Su final fue muy decepcionante, su final fue muy duro. Y el final de esta storyline, que está en la foto de perfil, es una muestra de mal booking. Pero su inicio es una muestra de buen booking. ¿A qué me refiero? WCW, habéis visto NWO. NWO es la definición de buen booking, al menos la creación de NWO. ¿Por qué? Constantemente se juega con algo que es muy importante. Lo que sabe y lo que no sabe el espectador. En un mundo hiperconectado, en el 90 menos, pero sabía muchas cosas, en el 96-97, todo el mundo tenía claro que tenía que ser alguien importante, alguien gordo. Y cuando pensaban que era alguien gordo que se iba a unir a NWO, eran o Sting o Hogan. La opción lógica era Sting, la opción lógica era el tío que había sido fiel, etcétera, etcétera. No el héroe de América, entre comillas. ¿Por qué eso es buen booking? Porque el héroe de América puede traicionar a América, porque la América que creía en Hulk Hogan no es la América que va a los shows de los 90. Igual ocurre con otras decisiones de booking muy buenas, por ejemplo, el reinado de Eddie Guerrero como campeón mundial. Lo importante no es el que gane Eddie, lo importante es cómo y cuándo gana Eddie. Eddie gana en Lencow Palace, gana por tanto en un público netamente latino y un público que va a cantar, que va a gritar y se va a emocionar. La victoria de Page sobre Omega, es cierto que yo he dicho que fue un poco tarde, porque me pareció que era un poco tarde, pero fue por el tema del embarazo, de la esposa, el nacimiento, etcétera, etcétera, es decir, no es culpa del Elite, pero ¿por qué es buen booking? Porque a pesar de que es un resultado esperado, es decir, todo el mundo sabía que Page iba a ganar a Omega, es un resultado que le gusta a la gente, que la gente espera. Y eso es muy importante en un buen booking. En un buen booking tienes que darle a la gente lo que quiere en el punto en el cual la gente tiene que quererlo. ¿A qué me refiero? Este punto es un poco extraño. Este punto se refiere a que normalmente todas las autoridades heel siguen el mismo proceso. Son crueles, son tiránicos y ganan por encima de nuestros héroes de forma constante. Lo hace Kenny Omega, lo hace The Authority, lo hace McMahon, lo hace DX, lo hace NWO. Ganan todas y cada una de las batallas. A veces tienes un pequeño milagrito, una pequeña victoria y vuelves a caer. Un pequeño milagrito y vuelves a caer. El final es donde se define quién gana. Y el final tiene que ser lo suficientemente bueno para que todas esas victorias de los malos sean compensadas por una victoria de los buenos. Evidentemente, esto de los 80 y los 90 era mucho más fácil. Buenos, malos, americanos, extranjeros, hombres familiares y con mucha familia, borrachos, incorregibles. Actualmente es mucho más difícil. Actualmente no existe un patrón de buen hombre, de buena mujer y de mala mujer. Pero sí existen aquellos personajes que enganchan con el público. Por ejemplo, el ejemplo más claro de buen booking, aunque no fue técnicamente fue booking, fue algo que surgió por sí solo. Becky Lynch y su ascenso a campeona mundial. ¿A qué me refiero? Becky Lynch en ningún momento estaba prevista para ser campeona mundial. Iba a tener ese combate en Survivor Series que iba a perder, etcétera, etcétera. Se parte la nariz. Empieza a sangrar. Empieza a demostrar que ella es la distinta. WWE no la buquea bien porque la buquea como una heel. Pero el resultado final es de buen booking. ¿Por qué? Porque sale algo positivo. Y eso es muy importante. Tú tienes que tener claro tu plan, tu proyecto, hacia dónde quieres llevar tu empresa. Pero tienes que tener también muy en cuenta lo que te dicen desde fuera, el output que recibes. Stone Cold Steve Austin. Stone Cold Steve Austin técnicamente era heel. Es más, todas sus características son heel durante su primer paso por WWE, incluyendo WrestleMania. WrestleMania, cuando hace el tour, cuando hace el doble tour con Bret Hart, técnicamente sus actitudes son heels. Pero para el público son face, porque el público lo entiende como un face. Con Eddie Guerrero pasa lo mismo. El público lo entiende como faces. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces lo que hacemos es usarle como face. Pero la storyline que estás contando es como si fuera heel y Bret Hart está siendo atacado por la espalda. Sí, pero si el público lo considera al revés, ya está, es lo que considera el público, es lo que vea la gente en sus pantallas, no es lo que ocurra o lo que nosotros tengamos pensados en nuestra lista. ¿Qué es también buen booking? Buen booking es tener las cosas planeadas con antelación. Es decir, hay veces que es cierto que ha salido buen booking de los planes improvisados, de la magia, de los cambios de última hora. Pero construcciones como la de Rock, por ejemplo. Construcciones como la de Cena. Construcciones como la de Batista.
Todas van con un proceso. Evidentemente, si pensáis en Batista, alguno pensará en el Batista original, el Deacon Batista, o el Encina original de Prototype, el cual no tenía ningún futuro. Es cierto que por casualidades de la vida, el booking al final siempre son ciertas casualidades, se llega a un punto y dices, coño, este personaje funciona, vale, vamos a desarrollar este personaje, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde queremos que llegue? ¿Cómo queremos que llegue? Es más, una de las diferencias entre el booking de Batista y el de Randy Orton, por el que el booking de Batista es mejor, en su ascenso a primer campeón mundial, es que el booking de Randy Orton no tiene en cuenta las características de Randy Orton, no tiene en cuenta el timing, tiene en cuenta que Randy Orton va a salir de la sombra de Triple H y que por tanto va a ser face. No has pensado las características del luchador, no has pensado cómo puede funcionar como face. Con Batista sí, Batista era un monstruo destructivo que además tenía carisma, que además era tal y era un buen face. Orton es un capullo integral, Orton no puede ser face, Orton tiene que ser heel, o al menos tenía que ser heel en esos momentos de su carrera y en general, salvo este último tramo, siempre ha sido mejor heel que face en su carrera. ¿Qué es lo que tiene que hacer una empresa? Una empresa tiene que saber eso. Y tiene que tener claro vale, este tío es mejor como heel, vamos a esperar y ahora le usamos como heel, porque ahora nos puede funcionar. Pero tome eso, pero es que eso es lo que tiene que hacer siempre una empresa. Una empresa tiene que focalizarse de forma casi exclusiva en, uno, qué es lo que mejor hacen sus luchadores, dos, qué es lo que más beneficia a nivel de ingresos. Y sí, evidentemente esto provoca que a veces las empresas se comporten como absolutas capullas, que a solo les interesa el dinero y que son unos cabrazos. Sí, pero el buen booking es el booking que da dinero. El buen booking es el booking que te convence de seguir viendo la empresa. Y el buen booking es el que sigue la fórmula Lost. Es cierto que no al nivel de Vin Russo, ¿vale? Vin Russo llega a un punto, igual que pasa si volvéis a verlos repetido, que te cansa. ¿Por qué? Hay muchas cosas, no se explican. Todo da vuelta sobre lo mismo. Hay capítulos que son lineales, hay capítulos que no avanzan. Pero los mejores momentos del wrestling a nivel booking me refiero sobre todo en caso Austin y en caso Rock. Luego habría muchas cosas que matizar dentro de la titulera. Pero es que constantemente pasan cosas que hacen que la semana que viene tú vuelvas a la televisión, tú vuelvas a engancharte al programa. Esto no es tan importante en el nivel de, bueno, Tom, pero no. Lo que le interesa a la televisión es que tú la semana que viene vayas a volver a enganchar el programa y que no sea otro lunes más de esta mierda, sino que sea, hostia, este lunes a ver qué pasa. Digo lunes por la Monday Night Wars. Si queréis ser All Elite, miércoles. Si queréis ser Impact, jueves. Si queréis ser cualquier otra empresa, martes, viernes, me da igual. En WWE, por ejemplo, martes. Pero es eso. Me están obligando a ver el siguiente show porque no sé qué coño va a pasar y el hype me está matando. Esto evidentemente hay muchas formas de hacerlo. Y el booking, prácticamente todo está aceptado en booking y todo es legal. Pero una forma, que es la que hace All Elite y que lleva polémicas actualmente, es la de los fichajes. Es la de los fichajes que, por ejemplo, hacía muy bien WCW y que usó durante muchos años a un nivel extraordinario. ¿Qué es eso de los fichajes? Básicamente, si yo cada semana anuncio una sorpresa más grande y cumplo, la gente se vuelve loca. ¡Buah, quiero verlo! Porque esta noticia, porque es la polla, porque tal, porque cual. Y tú, evidentemente, te atrapan porque dicen, va a debutar alguien muy importante. ¿Quién será? ¿Será Jeff Hardy? ¿Será, yo qué sé, Sting? ¿Será Darby Allin? ¡Wow! WWE también lo he usado mucho durante otras épocas de... ¿Quién volverá? ¿Volverá Goldberg, Brock Lesnar? Tal. Sé que hay mucha gente a la que no le gusta lo de Goldberg, Brock Lesnar, a mí sí, ¿vale? Por eso lo pongo al mismo nivel. Pero a lo que voy es, constantemente generas un hype. Esto se puede hacer, como ya hemos dicho, a nivel de debuts. Pero esto tiene un problema, y es que los debuts son un arma de doble filo que siempre acaban acabándose, siempre acaba desgastándose. No existe un número infinito de debuts, ¿vale? Llega un punto donde no tienes más debuts, llega un punto donde tienes que atrapar audiencia de otra forma. Debuts, retornos, despedidas, regresos, etcétera, etcétera. Esto lo vemos muy bien en las telenovelas, lo vemos también muy bien en la programación lineal que hizo WWF durante la Attitude. Durante la Attitude, sobre todo a principios del 97, del 98, se tiraba mucho esta figura. De esta figura de vamos a traer a alguien, vamos a traer a alguien, vamos a traer a alguien. Luego se pasó a la era de los turns. ¿A qué me refiero? Todas las semanas juegas con la posibilidad de que un luchador traicione a otro, de que un luchador no esté contento en su posición, de que se produzca lo imposible, de que no se produzca lo imposible, de que esta rivalidad haya terminado, de que en realidad nunca termine, de que tal. Juegas más con la gente que tienes en el roster y con cómo funciona. Evidentemente esto es un paso natural. El problema que hay para ser un buen booker es que estos cambios tienen que tener sentidos y no tienen que notarse forzados. Y es muy complicado, porque yo una vez más, hablamos siempre de la era Russo porque yo creo que es la que mejor comprime todo y sobre todo porque Russo es tan ególatra que es la única persona que reconoce qué tiempo ha estado en una empresa. Entonces, al reconocer qué tiempo ha estado en una empresa, su booking es mucho más diseccionable que, por ejemplo, si esto es de McMahon, si esto es de Pritchard, si en realidad es de Jim Ross, si en realidad metía a mano Cornette. Entonces, lo de Russo es como mucho más simple. ¿Qué es lo que tiene que funcionar cuando metemos estos turns? Que no se noten forzados. A Russo le pasó mucho, sobre todo en WCW,
que tú los turns te los olías semanas antes. Porque constantemente jugaba con la misma dicotomía, porque constantemente jugaba igual y pues sobre todo, porque cuando quería hacer un turn heal era un poco como si estuviera jugando al Teu. Todos los turn heals se sentían iguales, ¿vale? Era como ángulo estándar donde el luchador se marcha o postcombate estándar donde el luchador se marcha. Y lo que hizo Russo para solucionarlo, que fue un error y que esto no es de buen booker, es hacer los turns no turns, es decir, los en realidad he cambiado, pero en realidad no de forma constante. Un turn no turn funciona muy bien, es decir, como recurso de booking es prácticamente 10 de 10 porque se lo traga casi siempre la gente, a no ser que lo sobreexplotes. ¿A qué me refiero? Supongamos, por ejemplo, se hace un combate entre New Day y The Shield, ¿vale? No va a pasar porque evidentemente The Shield ya no está en la empresa y New Day ya no funciona tal como equipo, pero en ese enfrentamiento se juega con la opción de que Big E esté cansado de su equipo, de que esté molesto y parece que les abandona. No obstante, en el pay-per-view, cuando todo hace indicar que los Heels van a ganar, Big E aparece y le da el combate a su equipo. Esto, a nivel de popularidad, Big E se transforma en el héroe del pueblo. O al revés, Big E parece que se va a unir a los buenos y de repente es malo. Esto te da un pop de la hostia y te da que dé mucha rabia porque el espectador tenía esperanzas de que ocurriera algo. Pero el problema es que si lo usas una semana y otra y otra y otra, lo que se te convierte es en uno de los mayores problemas que existen en el nivel de booking y que muchos fans en realidad no se dan cuenta e incluso defienden. What's a suit? What's a promo? What's real? ¿A qué me refiero? Dentro del mundo del wrestling, el kayfabe está prácticamente muerto, sí. Pero seguimos necesitando que haya un sentido a las historias. Seguimos necesitando que X se enfrente ahí por un motivo. Que no sea, pues X se enfrenta ahí, ¿por qué? Porque me sale de los cojones. ¿Vale? Y el problema del WhatsApp Suit, WhatsApp Promo, es que constantemente intenta blurrear las líneas. No, porque esto en verdad es lo que está pasando en backstage. Y os están haciendo un work y no sabéis. No funciona así el wrestling. Porque llegas al punto ruso. Si yo como espectador tengo que estar constantemente pendiente de si es un shoot o si me están workeando o si en realidad esto está pactado, lo que haces es que me canse. Lo que haces es que llegue un punto que digas, oye, mira, yo he venido aquí a pasármelo bien, a ver wrestling y me estás metiendo 150 términos de insider, me estás metiendo el que en realidad yo estoy enfadado por mi contrato con la empresa. Me da lo mismo. Es decir, si lo haces una vez, ejemplo, Punk con WWE cuando el combate de Chicago, mola. Si lo haces una vez, como por ejemplo se ha hecho en Ring of Honor o en TNA, con que el luchador se puede marchar de contrato, el TNA en cierto momento, en otro momento tiro también de esto, mola. Si todas las semanas tú metes una picota, es decir, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, ¿vale? Actualmente, el tema de Cody Rhodes. Cody Rhodes parece que está fuera de la empresa, que no ha firmado su contrato con All Elite y que se va a marchar. En televisión de All Elite no hemos hecho ninguna knowledge durante estas semanas de el contrato de Cody Rhodes se acaba. ¿Por qué? Porque si lo hicieras y empezaras a jugar a WhatsApp Suit, WhatsApp Promo de forma constante, lo que te quedaría es que la gente acaba hasta la polla. Porque la gente lo que no quiere hacer, y esto es lógico y esto es obvio, lo que no quiere hacer es que todos los días sean un constante de ¡wow! ¿Qué pasará hoy en el programa? Que sea constantemente cosas de fuera del programa. Es decir, sabéis que a mí me gusta mucho y sabéis que este canal además está muy dedicado a esto, a las cosas que pasan en backstage, a cómo funciona un backstage, a cómo funciona un vestuario, al booking, etcétera, etcétera. Pero en el programa de televisión que vemos en tele, es decir, el programa de televisión, pues en tele, en internet, me refiero, el programa final, todo esto no tiene que aparecer. Es decir, tiene que aparecer entre la gente como nosotros, que somos de nicho, que hablamos de esto a un nivel mucho más, no quiero decir técnico porque no es técnico, sino mucho más centrado en unos detalles clave para poder influir tal. Lo que nadie quiere, yo el primero, es que mi producto televisivo sea un producto hecho para este mercado solo. Y hay mucha gente que se olvida. Pero nosotros, nuestra burbuja, no es a lo que se tiene que referir un buen booker. Un buen booker se tiene que referir a nuestras parejas, a nuestros amigos, a las personas a las cuales el wrestling se la suda o no les importa tanto y pueden atrapar para verles, no a gente que llamamos de forma regular wrestling. ¿Por qué? Y esto también lleva mucha polémica. Un buen booking para gente casual, que sé que a mucha gente le ofende esto de que es booking para casual tal, es un buen booking para Smash. Es un buen booking para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos wrestling porque nos lo pasamos bien, porque lo disfrutamos, porque nos lo gozamos y tal. Entonces, cuando se critica un booking como es que este booking está hecho para los marks, es que este booking está hecho para los casuals, es mentira, es un mal booking. Es
decir, tú puedes buquear, por ejemplo, que en WrestleMania, que está además ese debate que hay todos los años con WrestleMania, es que hay muchos spots que son para estrellas esporádicas. Sí, porque eso atrae a más espectadores. Sí, lógicamente. Es decir, tú puedes usar eso un año, es decir, tú puedes usar eso en un show al año, ¿vale? Que es WrestleMania. Porque tiene sentido, es el show más importante, traes más gente. Guay. Pero tú no puedes construir una empresa en base de no, es que buqueas solo para los casual. No, es mentira. Es decir, tú puedes usar recursos para que el casual se interese, pero tu empresa no se puede centrar en eso. Es decir, no se puede centrar en, no, es que es diferente buquear para casuals que para gente que es experta en wrestling. Solemos disfrutar lo mismo. Es decir, sangramos igual, básicamente. No, Tom, pero yo soy experto en lucha japonesa de 1985 y es distinto a tal. Sí, pero el wrestling que te gustaba a ti, que es lucha japonesa en 1985, os gustaba a los expertos y les gustaba a los fans medios. Ya, bueno, pero... Y no es distinto a lo actual. Actualmente tú tienes que hacer un producto que disfrute el espectador medio. Porque el espectador de wrestling lo disfrutará y el espectador que no es de wrestling no. Y cuando se intenta, que se ha intentado poco por suerte en la actualidad, desde que Vince Russo no tiene un poder predominante, la verdad es que se ha bajado bastante. Pero se intenta mucho el hacer eso de forma constante, el yo buqueo para Smarts, yo buqueo para gente que ve todo. Tú no buqueas para gente que ve todo. Es decir, un buen booker no buquea para no, es que tienes que haber visto los últimos 15 minutos de Dark, de Superstars, de Main Event, para entender esta historia. No, es decir, lo que tú tienes que hacer un buen booker es que yo, que soy un espectador casual, que va a ver solo los grandes shows, esté enterado de qué es lo que pasa y que la persona que ve Dark, Heat, Superstars, Velocity, Behind the Impact, me da igual el nombre que le queráis poner al programa, tenga un poquito más de contexto y de información. Es decir, un buen booker hace que una storyline, cuando acabe, sea comprensible para todos los espectadores que la han seguido a nivel nacional, es decir, que la han seguido en la tele. Vale. Pero para aquellas personas que estén más interesadas, que tengan más interés, los famosos smarts, les das algo más, algo mejor, por así decirlo, para que se involucren más en la historia y para que ellos también estén contentos. Esto es muy complicado, obviamente, porque estás constantemente él, pero es que este matiz se pierde. Aquí pasa algo que pasa también con el arte. ¿Los matices importan? Sí, pero los matices importan hasta cierto punto. Yo puedo entender una historia entre Omega y Page. Y luego puede ser que en Being the Elite haya más desarrollo de esa storyline. O que haya un desarrollo distinto que nos explique que en realidad esta rivalidad lleva fraguándose 6 años. De puta madre, le estás dando al cliente especializado un contenido especializado. Pero para el cliente normal, para el espectador normal, estás mostrando lo que quieres mostrar y estás mostrando una storyline que les interesa. Sin necesidad de ese más. Evidentemente tu objetivo es que al final la gente consuma todo tu producto. Consumas, tienes All Elite, Dynamite, el programa de los viernes, que siempre me equivoco con el nombre, perdón, Dark Elevation, los pay-per-views, Behind the Elite, todo. ¿Por qué? Porque así es mucho más fácil. Es mucho más... estoy buscando el nombre porque me da mucha rabia cuando se me olvida el nombre. Pero es mucho más fácil el poder hacerlo para todos y que todo el mundo sea en plan de ¡guau! Soy la polla. Pero la realidad es que tu objetivo es que tu objetivo. Lo primero que tú quieres es que la peña vea Dynamite y vea Rampage. El resto te la pela. Por cierto, acepta el nombre al final, Rampage. Pero eso, te da lo mismo que vea luego el resto. Lo ve de puta madre, más ingresos. No lo ve, genial, me está viendo los dos programas principales. Igual pasa con WWE. ¿Me está viendo el fan de Raw, el fan de SmackDown, el fan de NXT? Sí, me la suda. No, pero no ve 205 Live o Power Up, como se llama ahora. Vale, es un programa secundario. Es decir, el programa secundario es para la gente que quiere saber más o quiere ver a más a X luchadores. No es algo que tenga que ver el espectador promedio. Es un booker, tiene que tenerlo clarísimo. Es decir, y esto pasa mucho y a veces a mí me sorprende. Había un argumento hace no muchos meses de que por qué Superstars, por qué, por ejemplo, Dark, como que es que tiene muchos combates que no interesan. Sí, obvio, pero es que para eso están. Es decir, ¿para qué vas a ver Dark de forma regular? Es decir, sé que hay gente que lo ve, ¿vale? Sé que hay gente que lo ve, pero Dark de forma regular, bueno, si tienes ganas de ver a luchadores X que no tienen tiempo en pantalla, o si quieres ver algún combate especial, pero no es un producto semanal con unas storylines que tal. Sí, tiene ciertas storylines, pero igual que las tenía Hito Velocity, ¿vale? Show C, storylines que no importan, storylines que sirven para desarrollar un poco personajitos y ya está. Cuando digo personajitos, que nadie lo entiende en el sentido de, está faltando al respeto. No, no. O sea, simplemente es de, mira,
Esto lo tiramos aquí y luego tenemos contenido para, en un vídeo de 1 minuto, mostrar este desarrollo de ese personaje en Dynamite y ya explicar cómo entra de nuevas. Es fácil, es sencillo, es decir, buquear fácil sobre el papel es muy fácil. Es pensar en tu espectador, tener claro lo que quieres a largo plazo, no todos los pasos, pero sí a largo plazo, saber para quién buqueas, saber quién es tu público target y sobre todo, lo más difícil, que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer. Porque un buen booker tiene que hacer que sus empleados, que sus trabajadores, tengan claro cuáles son las motivaciones de su personaje. Esto es lo básico para ser un buen booker. Esto es lo que responde a la pregunta de qué es un buen booker o cuáles son ejemplos de buen booker. El inicio de NWO, toda la historia de cómo Stone Cold Steve Austin sube al poder desde que gana el King of the Ring, todo el trabajo de Rock desde Nation of Domination fuera, incluyendo el doble turn de Survivor Series, solo el 98 obviamente. Buen booking es el Omega contra Page, a pesar de que fue un poco largo para mi gusto. Eso es buen booking. Y storyline que nos acordamos, que nos lo pasamos bien y que disfrutamos. Y para el que no lo sepa, por cierto, un pequeño apósito aquí al final de vídeo para explicarlo un poco. El booker nunca trabaja solo. Nunca, nunca, nunca. Por mucho que Vin Russo diga que el booker es un tío que es quien define todo. Es decir, quien define el X gana Y, Y gana Z, W gana a tal. El head booker, ¿vale? Y todo esto lleva un guión en plan de quiero esta historia, quiero esta, quiero esta. Debajo de ese booker hay muchos más bookers, debajo de ese head booker, muchos más, que son los guionistas, los que trabajan las promos, los combates, los agentes que se dedican a ver cómo tienen que marcar las cosas para que acabe un match, etcétera, etcétera. Así que, y esto es muy importante, recordarlo siempre, el headbooker importa, pero también importa mucho a quién tiene debajo. Y el headbooker lo que tiene que hacer es pensar cuál es su público, escuchar a su público, hacer que todo el mundo tenga claro cuál es su personaje y tener claro hacia dónde quiere ir. Con esas 4 cosas, que obviamente parece muy fácil, pero no lo son, tienes un booker élite y tienes un producto muy muy bueno. Así que con esto nos despedimos por hoy. Recordar que el domingo, ahora sí que sí, volveremos ya con un What If. Yo me despido y hasta la próxima.